Hacemos un buen equipo. Ayuntamiento de Teguise y ciudadanía juntos por un entorno más limpio. Mantengamos nuestros ecosistemas y seamos un ejemplo en la conservación de nuestros espacios naturales. Campaña de concienciación para cuidar de lo nuestro entre todos, porque hacemos un buen equipo. Y recuerda, el teléfono del servicio gratuito de retirada en seres es el 928 84 59 99. Hola, buenas tardes. Bienvenido un día más, un martes más, a Radio Artajay en la 95.9, a tu programa, Contigo. Y como siempre vamos a intentar comenzar con una entrevista que por lo menos vamos a intentar que nos pueda aclarar determinados detalles de lo que viene ocurriendo en estos días por nuestra isla de Lanzarote. Y también que nos puedan aclarar determinados detalles, comentarios, argumentos que ha realizado pues determinados políticos de nuestra primera institución insular, del Cabildo Insular de Lanzarote. Y para ello nos vamos en busca del consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, don Samuel Martín. Buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes. Coalición Canaria en Lanzarote pide a la presidenta del Cabildo que acabe con su veto al Consejo de la Reserva de la Biosfera y que lo convoque por primera vez en su mandato para abordar un poco la crisis del COVID-19. ¿Tiene algún problema la presidenta, en este caso María Dolores, con este consejo? Bueno, la verdad no lo entendemos y por eso llevamos esta propuesta. Se lo hemos pedido ya en dos ocasiones que convoque el Consejo de la Reserva Biosfera, un consejo que en muchas ocasiones el propio Partido Socialista ha exigido que se convoque, y un año y medio ya casi después de estar en este gobierno encabezado por el Partido Socialista en la isla de Lanzarote y La Graciosa, vemos como dicho consejo no se ha convocado. Parece que aquellas palabras que dijo la presidenta en su toma de posición cuando asumió la presidencia del Cabildo de Lanzarote, atrás han quedado esas palabras de hablar de lo nuestro, de hablar de nuestra reserva, la biosfera, de hablar sobre todo de la transparencia que se quería dar a esta institución que ella decía que no existía. Hoy podemos decir que el Cabildo de Lanzarote es poco transparente a los ciudadanos, poco transparente a los grupos políticos que formamos también parte de la oposición, en este caso, de nuestra primera institución. Coalición Canaria también tachó de irresponsable y de insensata a María Dolores Corujo por sus declaraciones dañinas, desde mi punto de vista, sobre el posible confinamiento de Valterra y Titerroy. ¿Conocerá, pregunto yo, esta mujer cómo funciona el sistema sanitario en Lanzarote? Bueno, la verdad que yo creo que lo debería de conocer en este tiempo, desgraciadamente, de emergencia sanitaria que estamos padeciendo desde el pasado mes de marzo, en el que se nos confinó en nuestras casas por la situación sanitaria que se vivía. La presidenta del Cabildo de Lanzarote tomó las riendas, a pesar de no ser ella la competente de la sanidad en Lanzarote. A día de hoy lo seguimos viendo, vimos muchísimas notas de prensa de ella en materia sanitaria que no le corresponde sino al gobierno de Canarias, pero parece que la directora insular no aparecía y fue ella quien tomó esas riendas, como decía, y a día de hoy lo sigue diciendo. Y por hablar de lo que no se sabe, a veces se mete la pata, como lo hizo la presidenta del Cabildo, afectando a muchísimos vecinos de Titerroy y del barrio de Valterra, confundiendo lo que son las tarjetas sanitarias con estos dos barrios de la capital de Lanzarote. ¿Realmente sabrá esta mujer el daño que hizo y el perjuicio que causó a muchísimos establecimientos comerciales y a los vecinos? ¿Y cómo es que a estas alturas todavía no ha pedido perdón? Bueno, yo creo que es algo que no tiene acostumbrado la presidenta del Cabildo. Lo hemos visto en diferentes plenos donde ha metido la pata y nunca ha querido rectificar ni pedir perdón. Lo vimos en su momento con los centros de arte, cultura y turismo, cuando habló de aquella famosa suspensión de pagos. Lo vemos ahora también como lo ha hecho en materia sanitaria, como digo y reitero,
una competencia que no le corresponde al Cabildo de Lanzarote, en la que debería estar en primera línea la directora insular de Sanidad, que para eso ha sido nombrada del Partido Socialista también en la isla de Lanzarote, y también asumiendo muchas competencias también que le corresponden a lo que sería el delegado insular, que tampoco el Partido Socialista ha nombrado para la isla de Lanzarote. No sabemos si es por querer darle ese protagonismo a la presidenta del Cabildo, que seguramente si estuviéramos otros gobernando en esa primera institución no lo tendríamos. ¿Cree usted que el gobierno español y canario de alguna manera nos tiene abandonado en el tema inmigratorio, y considera usted que se tiene que tomar medidas para frenar esta llegada sin control de patera que todos los días está llegando a las diferentes islas? Sí, lo llevamos exigiendo, y hoy mismo nuestro compañero Osvaldo Betancourt en el Parlamento de Canarias volvía a insistir sobre este tema. Lo hemos pedido, vemos la situación que se está dando en Canarias con el problema migratorio. Todos lo tenemos claro: cuando estas personas llegan a nuestra tierra, las tenemos que atender de la mejor manera posible. Lo ideal sería que esas personas no pusieran en peligro su vida al cruzar este mar que nos separa. Pero una vez ya en Canarias hay que darle las mejores condiciones, y lo hemos dicho, entendemos que las instalaciones militares que están en desuso o en poco uso, mejor dicho, en Lanzarote, por ejemplo, como puede ser el cuartel que se encuentra situado en el municipio de Arrecife, podría ser una opción para darle cabida mientras estas personas pasan la cuarentena o mientras pasan el proceso para ser otra vez repatriados a su territorio, o para el procedimiento administrativo que se tenga que dar, que hoy en día muchos de ellos lo pasan, como hemos visto imágenes, tiradas en los muelles o ahora en naves, o incluso también en diferentes alojamientos turísticos que se han puesto a disposición para este tema. Y ahora que estamos hablando de naves, recientemente en Playa Honda, no sabemos quién habilitó una nave, creemos que sin tener competencia para ello, porque las competencias creo que son del Estado, quien tiene que autorizar y quien de alguna manera tiene que correr con los gastos. Se me ha dicho que es posible que sea el propio Cabildo el que ha hecho esta gestión. ¿Qué competencia tiene el Cabildo para hacer esto? Y al final, ¿quién lo va a pagar? Bueno, competencias pocas, como decía don Antonio. Al final hemos visto que la presidenta del Cabildo se ha querido asumir competencias que no corresponden al Cabildo, y al final las consecuencias son las que son, que cuando llegan los procedimientos administrativos al propio Cabildo se puedan paralizar. Otros casos, como vemos, lo preguntábamos en su día con las mascarillas, que todos estamos de acuerdo en que el Cabildo de Lanzarote repartiera mascarillas, porque entendíamos que era un momento que no existían, y si el Cabildo tenía la opción de acceder a ellas, que las comprara y que las repartiera. No hablábamos de si eran baratas, de si eran caras, solo hablábamos de los procedimientos administrativos que se tienen que hacer de la manera correcta, que eso es lo que exigía el Partido Socialista cuando estaban en la oposición del Cabildo de Lanzarote, pero hoy vemos que les dan igual. Muchas cuestiones se desplazan por el Consorcio de Seguridad de Emergencia, por la propia SPEL, o también por los diferentes organismos que dependen del Cabildo de Lanzarote y que no tienen ese control administrativo como puede tener una administración pública al 100%, como pueden ser los centros de arte, cultura y turismo, que los veíamos también en la situación de confinamiento en las imágenes. Por lo tanto, tenemos esa duda, no solo con respecto a este tema, que lo preguntaremos en el próximo pleno, sino también con muchísimas otras cuestiones que no son competencias del Cabildo de Lanzarote, que podemos llegar a entender que el Cabildo de Lanzarote tiene que estar ahí en esos momentos en los que no se consigue material sanitario, o en ese momento en el que hay que echar una mano al resto de administraciones públicas, pero las competencias son las que son, y el Gobierno de Canarias tiene una, el Gobierno del Estado tiene otra, y tenemos que recordarle a la señora presidenta del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa que son administraciones que están gobernadas por su mismo color político. Por lo tanto, yo creo que es mucho más fácil que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, y sobre todo intentar ayudar, sí, pero como digo, con los cauces administrativos como deben de ser, que ellos son los primeros que siempre han puesto de manifiesto que las cosas se tienen que hacer como se tenían que hacer en su momento, y que al final vemos que el ejemplo que están dando no es el mismo que tenían en su discurso, ya no solo en las elecciones pasadas, sino a lo largo de todo el mandato anterior, mientras estaban en la oposición del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Te lo digo por varias cosas con relación a la nave de Playa Honda. En un principio se dice
que se hizo deprisa y corriendo para el día 9 de septiembre recoger a todos esos inmigrantes que había en Puerto de Nao, en casetas. Pero hay vecinos que me certifican y me aseguran que esa nave ya tenía inmigrantes dentro desde el 15 de agosto, es decir, desde un mes antes. Eso me lo certifican los propios vecinos que tiene por los alrededores. Pero luego además hay cierta duda de que el empresario, propietario de esta nave, de alguna manera pueda guardar algún tipo de relación con alguno de los cargos que hay en el Cabildo. Lo desconozco. Esos son rumores que corren por ahí y que me gustaría poder averiguarlo y saber qué hay de cierto en este tema y cómo se hizo esa transacción, esa gestión. Como decía Antonio, yo creo que los procedimientos administrativos se tienen que hacer de la manera más correcta posible y sobre todo lo preguntaremos, lo miraremos y si hay que denunciarlo, se denunciará. En este sentido, como te digo, en el próximo pleno vamos a hacer algunas preguntas con respecto al COVID-19, sobre todo que qué ha pasado con los PCR que había prometido la presidenta del Cabildo, ya no solo la entrada y salida del aeropuerto de Lanzarote y La Graciosa, sino sobre todo también a los propios trabajadores del Cabildo. Recordemos que se han dado 2 casos dentro del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa y seguimos esperando esos PCR que anunció en el mes de agosto la presidenta del Cabildo para el personal de la primera institución y sobre todo la mejora y sobre todo la seguridad para las personas que acuden al Cabildo, ¿no? Sobre todo esas cuestiones las tenemos que mirar. A veces cuando te dedicas a otras cosas que no son tus competencias, te olvidas de lo que tienes que hacer y parece que este es el caso de lo que está sucediendo en el Cabildo de Lanzarote de la Graciosa. Es decir, que todavía a día de hoy, martes, los empleados del Cabildo no se le ha hecho ninguna prueba de PCR a pesar de haber se dado 2 positivos ya en esas instalaciones. Sí, lo que sabemos es que se han hecho algunas pruebas, pero recordemos que, no recuerdo la fecha ahora, creo que fue sobre el 15 de agosto cuando daba el primer caso positivo en el Cabildo de Lanzarote. La propia presidenta y el grupo de gobierno decían que se iba a hacer PCR a todos los trabajadores del Cabildo de Lanzarote. Estamos esperando todavía que se dé esa circunstancia que se había prometido. En este momento se ha dado un segundo caso y se sigue sin actuar en esa manera. Nosotros no queremos alarmar, como algunos han querido hacer entender, con procedimientos que no se están dando dentro de la administración pública. El otro día el propio consejero de los Centros de Agricultura y Turismo dice que nosotros habíamos alarmado a la ciudadanía diciendo que los centros ahora no disponían de seguridad privada. Es verdad, no disponen de la misma seguridad que se venía prestando hasta ahora y así está de manifiesto en el nuevo contrato que se ha sacado. Muy bien que se haya reducido partidas económicas, pero hoy tenemos a 15 personas en la calle porque se ha decidido así por este grupo de gobierno. A veces yo siempre lo digo, menos dinero no es mejor servicio, todo lo contrario, y en este caso se ha demostrado que ahorrar en ciertos servicios lo que supone ahora es que las instalaciones de los centros de arte, cultura y turismo tengan menos vigilancia y a día de hoy tampoco se haya implementado al 100% esa vigilancia que se había comprometido. Nosotros entendemos que tenía que tener una vigilancia telemática, pero también se debería mantener la vigilancia presencial que había hasta ahora y sobre todo en estos momentos que debemos garantizar los puestos de trabajo, hablando de que querían ser un gobierno que venía a generar empleo y está haciendo todo lo contrario. Están destruyendo empleo no solo en los centros de arte, cultura y turismo, sino en la mayoría de las dependencias insulares, porque cuando se quiere reducir tanto los contratos y las licitaciones que se sacan por el Cabildo Insular de Lanzarote, a veces los perjudicados son los trabajadores de esas empresas o esos pequeños y medianas empresas que prestaban hasta ahora esos servicios a los centros de agricultura y turismo, al Cabildo de Lanzarote y al resto de administraciones dependientes de él. Por cierto, ya que usted habló de este tema, ¿nos podría usted explicar con detalle, claro, el gran milagro de los beneficios de los centros turísticos? Porque Benjamín Perdomo presume de haber tenido beneficios a pesar de haber estado prácticamente cerrada estas instalaciones. ¿Cómo fue eso, lo de la multiplicación de los peces y los panes? Bueno, la verdad que es sorprendente, ¿no? Algunos decían el gran Mesías
llegó para multiplicar los peces y los panes en los centros de arte, cultura y turismo. Desgraciadamente, como decía Antonio, estamos viviendo unas circunstancias muy especiales, unas circunstancias muy difíciles para muchísimas empresas en la isla de Lanzarote y La Graciosa, y por otro lado tenemos al consejero de los centros de arte, cultura y turismo que dice que tiene unos beneficios de 216.000 euros en plena crisis económica surgida por esta crisis sanitaria, como decía, que estamos viviendo, mientras los centros estuvieron muchísimos meses cerrados, en el que solo se pagaba los salarios de los trabajadores. Nosotros en este tema hemos siempre querido defender a los trabajadores de los centros de arte, cultura y turismo, y por eso fue la propuesta que hicimos en su momento de unos ERTE donde ellos cobrarán el 100%. ¿Para qué? Para garantizar no solo el trabajo en el presente, sino también en un futuro. Las cuentas, dice el consejero, las hemos pedido en reiteradas ocasiones en el Consejo de Administración de los centros, no nos han dado las cuentas, no se nos ha dado autorización para acceder a cuál es ahora mismo la cantidad económica que están en las cuentas de los centros de arte, cultura y turismo. También hemos pedido que se nos diga cuáles son los números de los centros de arte, cultura y turismo en este año 2020, y al final lo que tenemos por respuesta es una rueda de prensa de un consejero donde dice que se debe 500.000 euros, pero a pesar de ello tenemos unos beneficios de 216.000 euros. Pues yo no sé, porque como no tengo las cuentas delante, no sé lo que hay en el haber o en el deber, pues yo puedo decir si hemos ganado 216.000 euros y debemos 500.000 euros de ayuntamientos, a mí las cuentas me salen en negativo, pero como las cuentas no nos las han enseñado, pues eso es lo que nos tenemos que creer, y muy difícil, y sobre todo cuando te dicen que teníamos de gasto de personal 1 millón de euros, teníamos de gasto de proveedores más de 1 millón de euros, y hoy en día el gasto entre proveedores y personal es de 1.250.000 euros. Estoy hablando de números de memoria, que creo que es lo que decía el consejero delegado. Pues ahí están los datos. Hoy estamos pagando a 500 proveedores, según él, que había en la isla de Lanzarote, 250.000 euros, porque el resto de los gastos es en personal. 250.000 euros a 1.250.000 euros, o más de 1 millón de euros, como decía el consejero, pues yo creo que a mí no me cuadran los gastos, porque si no estás comprando género a aquellos que te proveen, ¿qué es lo que estás vendiendo? Si no vendes artesanía, si no vendes restauración y solo vendes entradas, a mí los números no me salen. Por eso nos gustaría que, como tenemos, y yo en este caso, representante del Consejo de Administración de los centros, lo he pedido en reiteradas ocasiones, se nos muestren los números, porque al final creo que ustedes a los medios tampoco les mostraban los números en esa rueda de prensa, sino hay que creerse lo que dijo el señor consejero, que en lo que decía ya habían contradicciones. Por lo tanto, los números no mienten, y yo creo que es lo que hay que hacer en estos casos. Entre muchos puntos que el hombre quiso aclarar, decía que una de las partes de la reducción de los centros, por ejemplo, en la Montaña del Fuego, es que de una carta de 70 platos había quedado una carta de 5 o 6 platos. El hombre presumía de haber reducido pues prácticamente casi 60 platos de una carta de lo que es un restaurante de esa categoría. A mí me parece auténticamente vergonzante de que vayas a un restaurante con todo ese prestigio y categoría que tiene y te encuentres nada más que 3 platos, ¿no? Hombre, pero perdona que te interrumpa, Antonio. Podemos llegar a entender hasta que se reduzca la carta porque se quiere potenciar un producto Lanzarote y tal. Pero es que aún así, aunque tú reduzcas la carta y digas que estás vendiendo más que antes, el producto que tú compras tendrás que comprarlo a un precio de mercado, o no te lo están regalando. Entonces, ¿cómo reduces tanto tú el consumo que hacen los centros de arte, cultura y turismo a los proveedores, y en este caso proveedores de Lanzarote, del género que ellos han querido decir que no existían y que sí existían los centros de arte, cultura y turismo? Pues entonces los números a mí no me cuadran, porque si tú reduces la carta a 8 platos de 60, pero tienes que seguir vendiendo producto, porque si dices que estás vendiendo incluso más que antes, pues género comprarás más que antes, pero ¿qué género estás comprando menos porque dices tú que has comprado menos gasto en proveedores? Entonces no se entienden los números, y por eso nos gustaría que nos pusieran los números sobre la mesa y no tengamos que esperar a que se haga un consejo de administración en el que se vayan a aprobar los próximos presupuestos y tengamos que ver los presupuestos del 2019. Lo hemos pedido por activa, lo hemos pedido por pasiva, pero aún a día de hoy seguimos esperando esos números, y lo vamos a pedir en este caso a la presidenta del Cabildo, que coincide que es la presidenta del Consejo de Administración, para que en el próximo pleno del Cabildo de Lanzarote nos explique cómo ha multiplicado esos peces y esos panes. La verdad que sí, porque además no solo lo esperan ustedes, sino el resto de
de la población y los medios de información, porque él no aclaró nada de nada. Coalición Canaria en estos días pues ha felicitado al gobierno de Canarias por el nombramiento de José Juan Lorenzo como gerente de Promotur. Sin embargo, yo recuerdo que María Dolores Corujo no lo supo valorar y puso al frente de esos centros turísticos a alguien que está demostrando que no reúne condiciones para ello. ¿Cómo es posible que el gobierno de Canarias le diga sí y la presidenta del Cabildo diga no? Bueno, yo creo que esto demuestra la gestión del Partido Socialista en la isla de Lanzarote y sobre todo del gobierno del Cabildo de Lanzarote. Un profesional que quisieron vincular a Coalición Canaria. Se demostró en su día que no había sido así. Se ha demostrado la trayectoria que ha tenido al frente de los centros de cultura y turismo. Yo creo que no hace falta recordar cómo se recuperaron esos centros desde el año 2007 hasta ahora económicamente. Vemos ahora los números que se están dando en los centros de arte, cultura y turismo, que se lo quieren achacar a esta emergencia sanitaria, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Pero aquí se ve cómo el gobierno de Canarias, presidido por el Partido Socialista, sí pone en valor perfiles que no son políticos y perfiles que van a ayudar a la promoción económica, en este caso turística, de Canarias. Y es una pena que lo hayamos perdido en la isla de Lanzarote, pero bueno, le deseamos desde Coalición Canaria los mayores éxitos, porque también los éxitos de toda Canarias serán los éxitos de Lanzarote, y en este caso creo que es un ejemplo del gobierno socialista que preside el Cabildo de la isla de Lanzarote, que si no da un cambio, pues esperemos que no sea esto el devenir del futuro, ¿no? Pues Samuel, la verdad que muchísimas gracias por la entrevista de hoy, dejarte los micrófonos como siempre, por si quieres añadir alguna cosita más, y agradecerte, como digo, que hayas estado pues hoy con nosotros, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme, y un fuerte abrazo a todos los oyentes de tu cadena y a seguir, ¿no? Y gracias por darnos voz, sobre todo también a la oposición del Cabildo de Lanzarote, con temas muy importantes para la ciudadanía. Nosotros en estos momentos queremos arrimar el hombro, pero desgraciadamente parece que el gobierno, el Cabildo, no quiere saber nada, en este caso de Coalición Canaria, Partido Socialista Canario, que está en la oposición del Cabildo, y que somos la segunda fuerza en resultados al Cabildo Insular de Lanzarote, aún así, primera fuerza en la isla de Lanzarote en las últimas elecciones. Pues ahí queda dicho, y muchísimas gracias, Samuel, y buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Hacemos un buen equipo. Ayuntamiento de Teguise y ciudadanía juntos por una playa más limpia. Mantengamos nuestros ecosistemas y seamos un ejemplo en la conservación de nuestros espacios naturales. Campaña de concienciación para cuidar de lo nuestro entre todos. Porque hacemos un buen equipo. Producciones Nandi, servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro, el sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses, llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi.